Ah, ya, qué bueno que me... Ya. YEF es un factor intercambiador de guanina. Está como en las siglas en inglés. Por eso que es YEF, ¿ya? Factor intercambiador, la E de exchange y Y de guanina en inglés. Entonces, si yo, YEF es el factor intercambiador de nucleótidos de guanina. Entonces, es lo que hace SOS. SOS es el que intercambia cuando, para que RAS se active, RAS está unido a GDP, pero cuando SOS va a permitir que intercambie que suelte el GDP y una GTP, ¿ya? Intercambia los nucleótidos de guanina y ahí se activa la vía. Entonces, si yo inhibo a YEF, que en este caso sería como inhibir a SOS, este proceso no se va a realizar, por lo tanto no se va a activar nada de lo que ocurre cascada arriba abajo. La D no es porque para que fuera tendría que decir un fármaco que active a la fosfatasa del receptor. Si la fosfatasa estuviera activa, se sacan esos fosfatos y la vía se inhibe, ¿ya? Pero como dice un fármaco que inhiba la fosfatasa, por eso que está mala, la puse así intencionalmente. ¿Se entiende? Oh, de nuevo me caí, ya no sé. Participante más. No, sí, sí está. Ya, entonces, eso, es como que si inhiben a SOS, que sería el factor intercambiador de nucleótidos de guanina, si se inhibe toda la vía. Entonces no se va a permitir la proliferación de los tejidos que generan vasos sanguíneos. Pero si ustedes inhiben a la fosfatasa, más se va a seguir activando la vía, o sea, para que hubiese sido la de la correcta tendría que ser un fármaco que active a la fosfatasa, porque ahí la fosfatasa activa va a sacar esos grupos fosfatos de ahí. Eso, las fosfatasas sacan grupos fosfatos. Si esa fosfatasa estuviera activa, sacando esos grupos fosfatos, se inhibiría la vía. Pero como dice, inhibe a la fosfatasa, por eso que la D no es. ¿Y por qué la C no escuché? Porque la C dice un fármaco que inhiba la YEF. La YEF es un factor intercambiador de nucleótidos de guanina. ¿Qué es lo que hace SOS? SOS intercambia el GDP que está unido a RAS y esa es la forma inactiva de RAS, RAS unido a GDP, y cuando ROS se activa, perdón, cuando SOS se activa, le cambia permite que RAS suelte el GDP y una GTP, ¿ya? Entonces ahí RAS unido a GTP, fosforila RAF, RAF fosforila MEC, MEC fosforila ERK y se activa la transcripción. Profe, ¿cuál era la que unía grupos fosfato? Las quinasas. Quinasas son todas aquellas enzimas que fosforilan, por ejemplo, estas. MAP quinasa, la quinasa de la MAP quinasa. Esas son las que fosforilan. Y las fosfatasas son las que le sacan fosfato. Ahora sí, si esta era una pregunta para que reflexionaran, ¿ven? Ya, ahora la siguiente pregunta. Estas son preguntas de pruebas reales. Y una vez esta la puse en fármaco y todo les fue mal. Ya, ahora la siguiente. Dice, bueno, ese es como una planta, poinsettias, contiene un compuesto polifenólico que interfiere en el proceso normal de señalización que involucra el proceso inflamatorio. Científicos han estudiado este compuesto para determinar los efectos fisiológicos en el organismo.
según la estructura representada del compuesto fenólico que se muestra, prediga a qué tipo de receptor se une este compuesto, argumente su respuesta e indique los efectos celulares de este tipo de vía. ¿Ya? Entonces, observen la figura que tiene hartos anillos. ¿Qué será esto? Si es polifenol, ¿qué será un compuesto polar o apolar? Y en base a eso tienen que predecir a qué tipo de receptor se uniría. Y por eso el argumento de su respuesta. Este es un compuesto de naturaleza tanto, por lo tanto va a activar al compuesto tanto. Y esto va a desencadenar los efectos tanto en las células. Muy bien, ahí me mandan una clave. Se parece a un esteroide, a un compuesto esteroidal, me dicen por ahí. Entonces, si se parece a un compuesto esteroidal, tal como dice Paula, sería un receptor intracelular, profesora, porque es un compuesto de naturaleza apolar, ya que es un derivado del colesterol. Ya, ahí está bien la primera parte, pero la prueba no se vayan en la profunda, ya les dije ya. Cuando digan, no tienen que poner que es un derivado del colesterol, porque ahí cuando uno ve eso, ya como que ya es too much. Respondan lo justo nomás. Sería la respuesta. Este compuesto se uniría a un receptor intracelular, ya que la naturaleza del compuesto es apolar. Esa sería la primera parte de la respuesta. Eso nomás, nada de irse en tanto detalle, porque después empiezan a hablar cosas que ya como que no son tan directos. Después dice, indique los efectos celulares de este tipo de vía. ¿Qué hacían los receptores intracelulares? ¿Qué activaban? Activaban dos cosas. Una cosa en el núcleo y después algo que ocurría en el citoplasma con esa otra cosa. Bien, por ahí están súper bien. Miren esto de acá. La molécula se une al receptor, se activa esto de aquí y esto otro de acá. Entonces, la respuesta correcta sería, la escribí acá abajo. Bueno, acorde a la estructura hidrofóbica presentada, se uniría un receptor intracelular, o como dijo acá la compañera, se uniría un receptor intracelular porque es de naturaleza apolar. También la vamos a anotar porque también es lo mismo, está buena. Se uniría, porque esto es lo que más colocarían ustedes. Se uniría a un receptor intracelular porque es un compuesto de naturaleza apolar. Después dice, los efectos son activar la transcripción de determinados genes, favoreciendo la síntesis proteica y así modulando la respuesta celular. ¿Ya? ¿Se entiende esta pregunta? Porque esto se ha preguntado años anteriores en la prueba. ¿Sí? Ya. Y ahora ya queda lo último, que es citoesqueleto. ¿Por qué no se ve la parte de abajo? A ver. Lo puedo achicar un poquitito. Es que no te puedo atender, hija, porque estoy aquí haciendo clase. Ya, pues, Marguita. Que no se ve. Deme un minuto.
A ver ahí. Creo que ahí se entiende un poco más. A ver. Ahí sí. Ya, ahora sí se ve. Ya. Entonces, ya tenemos los filamentos de actina que son los más angostitos, el monómero que lo conforma es G-actina. Son dos cadenas de actina que van entrelazadas, dan estructura, sus funciones son dar estructura a las microvellosidades, participan en la contracción muscular, son responsables del movimiento celular. Citocinesis, por ejemplo, los fagocitos generan ese movimiento en los tejidos para engullir partículas y forman el anillo mitótico, lo que se conoce como citodiéresis. ¿Se acuerdan cuando estaba la célula animal? Se producía un estrangulamiento que permitía la división de dos células hijas al final de telofase. Y su ubicación es cortical, como se muestra acá. Después está los filamentos intermedios. Entonces, estos son filamentos intermedios porque están en un grosor entre los filamentos delgados y los microtúbulos. Están entre 8 y 12 nanómetros. Bueno, y hay varios tipos de proteínas, hay 50 tipos más o menos. ¿Y cómo es su estructura? 8 protofilamentos están unidos de extremo a extremo. Acá no hay, como en la otro, en este y en este de acá, cuando hay un polo como un extremo positivo y otro negativo, sino que acá simplemente 8 protofilamentos se unen y van a formar un filamento intermedio, ¿ya? Su función va a ser darle resistencia y sostén a la célula. Por ejemplo, me recuerdo de años anteriores que cuando preguntaban, por ejemplo, qué pasa si la célula ya no tiene filamentos intermedios, hay experimentos que hacen y la célula, como las células, los tejidos se empiezan a, em, pierden su estructura porque lo que permiten los filamentos intermedios es que una celulita esté unida bien una con la otra, le dan soporte y fuerza a las células y eso se pierde si no está. Entonces, en células epiteliales se unen en regiones de contacto, los desmosomas y hemidesmosomas son como esas uniones que permiten que dos células estén muy pegaditas unas con otras. Entonces, ahí están los filamentos intermedios, también forman los neurofilamentos y las fibras musculares. La fibra muscular se conoce como desmina y también forman la lámina nuclear. ¿Se acuerdan cuando vimos en biología que si nosotros teníamos la membrana, la carioteca o la membrana nuclear, en la parte interna se encontraba la lámina nuclear dando estructura, dándole soporte a la membrana nuclear e interaccionaba también con el DNA. Se extiende por el citoplasma uniendo células vecinas. Esa es su ubicación. Aquí no la puse. Después tenemos los microtúbulos que tienen 25 nanómetros de diámetro si contamos como el externo, el interno es de 15, pero el externo es de 25. Está formado por alfa-tubulina y beta-tubulina, tiene un tubo hueco formado por paredes de 13 protofilamentos, es decir, 13 varitas. Miren, una de estas es un protofilamento. Cuando tenemos 13, forman el microtúbulo, ¿ya? Y, espérense, se me corrió algo, de moví este asunto, ahí sí. Entonces, bueno, permite el transporte celular a partir de proteínas motoras. ¿Cuáles son las proteínas motoras? La dineína y la quinesina. La dineína va a ir al extremo negativo, es decir, hacia el centrosoma. Recordar que desde el centrosoma se forman los microtúbulos, ¿ya?
no puse esa imagen, pero bueno, está el núcleo y hay un centrosoma y de ahí emergen los microtúbulos. Entonces, la dineína va a permitir que se transporten componentes u organelos desde el microtúbulo hacia el centrosoma, como hacia el centro de la célula, donde centrosoma es una estructura en la cual emergen los microtúbulos. Y la quinesina va a ir hacia el extremo positivo, es decir, alejándose desde el centrosoma, como moviéndose hacia la periferia de la célula. También va a permitir la distribución de los cromosomas en la mitosis, ya que va a permitir formar el uso mitótico. Los microtúbulos forman los cilios y flagelos y, bueno, y su extensión es que parte desde el centrosoma, desde un centro de organización de los microtúbulos. Como que su distribución es como radial, desde el centro hacia fuera. Entonces, resolviendo esto de acá, voy a poner el chat. Dice, ¿cuántos tipos de citoesqueleto hay? Voy a partir como de la más simple a la más compleja. ¿Cuántos tipos de citoesqueleto hay? 3. Muy bien. El citoesqueleto son filamentos de A, hidratos de carbono, B, proteínas, C, ácidos nucleicos, D, lípidos. B, proteínas. Muy bien, son proteínas. Recordar eso es muy importante. Recuerden eso. 3. Los microfilamentos están formados de actina, miosina, tubulina o niacina. Ojo que dice microfilamentos. Tenemos los microtúbulos. Bien, es la letra A. Por eso se las puse. Es la letra A. Los microfilamentos están compuestos bueno, es G-actina en verdad, como la actina que es la globular, la pequeñita. Y la tubulina, bueno, esa es de los microtúbulos y tenemos la alfa y la beta tubulina, que juntita va a formar estos protofilamentos y 13 barritas juntas de protofilamentos forman un microtúbulo. Y la niacina no, porque es una vitamina. Y la miosina tampoco, porque son las barritas que interaccionan con la actina en la contracción muscular. 4. Los microtúbulos forman el uso mitótico A, verdadero, B, falso. Verdadero, muy bien. Recordar que los filamentos de actina son los que van a permitir la formación del surco para la generación de 2 células hijas, ¿ya? Pero los los microtúbulos van a formar el uso mitótico para la separación de las cromátidas hermanas. Entonces, es verdadero. 5. ¿Cuál citoesqueleto es encontrado en el núcleo celular? A, microfilamento, B, filamento intermedio, C, microtúbulos, D, filamentos de actina. ¿Cuál es encontrado en el núcleo celular? Lo vimos en un seminario. Con una enfermedad incluso, la progeria. ¿Se acuerdan que la progeria, la progerina era una proteína que era de un tipo de estas y que sostenía la membrana nuclear con interaccionando con el ADN? No me han dado ninguna buena de las 5. Piensen.
La B, muy bien, Fernanda, Valentina y Javiera. La B, filamento intermedio. Recordar que el filamento intermedio es el que está en el núcleo. ¿Ya? ¿Ven si sirve esto de los ejercicios? Porque no es solo estudiarse la materia, como en matemáticas, que tienen que hacer ejercicio y todo eso. Ya, la 6. Los cilios y flagelos están formados por filamentos intermedios, microfilamentos, microtúbulos, fosfolípidos. ¿Cuál citoesqueleto? Microtúbulos, muy bien, letra C. ¿Ya? Recordar que ese también vimos un seminario de los cilios y los flagelos y vimos cómo se ordenaban los cilios y los flagelos en la configuración 9×2 más 2 en el centro. Ahora esta de acá. Creo que con esto termino. 6. Une el elemento de la columna A con el elemento de la columna B correspondiente. Entonces tienen que unir, no sé, esto con una de estas de aquí. Entonces vamos viendo. Microfilamento, la 1. ¿Con qué lo van a unir? El microfilamento estará en la lámina nuclear. Microfilamento permitirá el movimiento, estará relacionado con proteínas motoras como la quinesina o la dineína. Estará relacionado con el uso mitótico. Estará relacionado con las microvellosidades. Con las microvellosidades, muy bien, 1 es D. Ahora ahora 2. Filamentos intermedios, ¿con quién está relacionado? Vamos a tachar esto. Está relacionado con lámina nuclear, con quinesina dineína o uso mitótico. Con la A, muy bien. Recordar, asociar filamentos intermedios a lámina nuclear. Muy bien. Microtúbulos. ¿A qué lo asociamos? A quinesina y dineína, proteínas motoras o uso mitótico. A la C, 3C, bien. Y por último, a la B. Microtúbulos va con, acá sería quinesina y dineína. Son las proteínas motoras que permiten el movimiento de los componentes de las células. ¿Se acuerdan que aquí está el microtúbulo y la quinesina y la dineína van a mover componentes en ambos sentidos, anterógrado y retrógrado? Y el centro de organización del microtúbulo, por último, la 4 sería la C. La 7 dice, citochalacin D inhibe la formación de microtúbulos. ¿Cuál estructura biológica podría estar afectada? Contracción muscular. ¿Qué citoesqueleto participaba en contracción muscular? ¿Filamentos de actina intermedio o microtúbulos? La actina, entonces, la descartamos. Así tienen que ir trabajando. La contracción muscular es función de la actina, la tacho. Seguimos. Transporte citosólico de proteínas. ¿Quién transportaba proteína a través de los microtúbulos? La dineína, y la dineína está asociada a microtúbulo. Entonces, esa de aquí sería, pero descartemos la otra. Dice movimiento ameboide de células fagocíticas. Recordar que el movimiento de células también es función de la actina. Y la última dice formación del surco mitótico citodiéresis. Ese estrangulamiento también lo hace la actina. Y por eso es que
si yo inhibo la formación de microtúbulos, los microtúbulos imagínenselos como las carreteras. Yo siempre me lo imaginé así, cuando estaba en la universidad, me lo imaginaba como las carreteras y me imaginaba que la dinesina y la quinexina eran los autos. Entonces, eso movía todos los elementos adentro. Y así nunca se me olvidó. ¿Sí? ¿Me siguen o no la lógica? Ya. Entonces, si yo inhibo las carreteras, si la carretera está cortada, no se va a mover las proteínas citosólicas, pues si las carreteras es lo que lo mueve, entonces, por eso que es la letra B, ¿ya? Y hemos terminado, así que les agradezco demasiado su participación en el día de hoy, haberse quedado, imagínense, igual habían como 30 personas que estuvieron así como conectadas todo el rato, así que les agradezco mucho su participación en el reforzamiento. Y bueno, y también les quiero transmitir tranquilidad en el certamen porque de lo que, como este tipo de preguntas son a las que se van a enfrentar, nada del otro mundo como para que no estén asustados. Entonces, si se fijan, acá, imagínense, membrana, proteína, teoría celular, transducción, citoesqueleto, y las clases que vieron conmigo es lo mismo que vieron en el control. em, y la clase que creo que les quedaría una que de verdad me fue imposible meterlo aquí, que era una de, creo que era, no sé, exocitosis, endocitosis, algo que les pasó a Amanda, la profe Amanda. Entonces eso lo estudian por su cuenta y así que espero que le haya servido mucho lo de hoy día y eso, me pone muchas gracias. Sí, me pone la Martina, parece que no estoy tan mal. Está bien, pues si respondía a casi todo. Así que eso, para que no estén tan inseguros, si al final es peor eso. Yo me acuerdo alguna vez haber tenido una prueba, nosotros teníamos un ramo que era imposible, se llamaba físico-química, era una cosa así como entre física, matemática, química, era como la química real, así como que pH se cambia la ecuación por actividad y una cosa súper compleja. Y recuerdo que a veces de los puros nervios, como que todos mi curso, como que en una prueba nos fue así como mal. Y era como de los puros nervios porque estábamos tan asustados, nos habían metido tanto miedo, al final la prueba no era nada del otro mundo. Respondimos pura estupidez, como del puro susto nomás. Y después las otras pruebas ya como que le agarramos el ritmo y todo nos fue bien. Entonces, como para que no se estresen por esta prueba, porque es lo que ya a ver, déjame ver. Es lo que ya hablamos recientemente, entonces no es nada del... Sí, hay un alumno que me pone sí, físico-química con tablas de vapor. Yo tuve hasta físico-química 3. Imagínense todo lo que sufrí. Tuve hasta una físico-química experimental, una 2 que era así como entropía, pero a nivel con una fórmula, no sé, terrible, matemática, iteración, era una cosa atroz. Sí, así que lo sufrí, o sea, sufrimos todos, pero no iba, después nos empezó a ir bien y todo, ya le agarramos el ritmo, pero como que al principio no iba mal del puro susto, la primera prueba, por eso les digo así como que pierdan el miedo a la prueba, porque no es nada del otro mundo, si estudian tienen que estar seguras y seguros que les va a ir bien, y si asistieron al taller y mañana siguen repasando, estudien las clases, no se vayan tanto en estudiarse el libro, porque el libro, o si no entienden una figura específica, ya vean el libro, pero no como que se estudien el libro porque van a perder tiempo, valioso tiempo. Así que eso, como para que no se pongan en la negativa de la prueba, que me va a ir mal, que no sé nada, que no sé qué. Entonces, para que no estén en el estrés. Así que les deseo que les vaya bien mañana, o sea, el lunes, y que, bueno, espero que les haya servido mucho.
Así que les mando un abrazo, estudien lo que les queda, que en el fondo es una clase de la profe Amanda que no la repasé porque ya no me caía, pero eso, ¿ya? Así que me despido, que les vaya súper bien. Gracias, profe, por tomarse el Chao, tiempo de hacernos esta ayudantía, se pasó. Sí, Sí, ¿no? muchas gracias. Sí. Chao, profe, gracias. Chao, que estén bien, cuídense.